Hermanos, nos saludamos en el nombre del Señor Jesucristo también y en su gracia podemos estar con ustedes nuevamente agradecidos al Señor por la bendición de poder reunirnos, aunque sea virtualmente. Sabemos que esto obviamente no es lo ideal, pero no obstante tenemos la posibilidad de seguir predicando, enseñando, transmitiendo la palabra del Señor, llegando a ustedes también a través de estos medios virtuales. Agradecemos al Señor porque podemos también a través de las escrituras apreciar la realidad, interpretar correctamente la realidad de la perspectiva de la cosmovisión bíblica y entonces aplicarla a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. La Biblia no es anacrónica como algunas personas piensan, porque es un libro antiguo, entonces ya no tiene preponderancia para el día de hoy. Eso es una falacia absoluta. La Biblia es pertinente, es presente, y en ese sentido nosotros estamos agradecidos al Señor por dejar su palabra que tiene principios eternos y que entonces tiene que ver con lo que está pasando en el día de hoy. Cuando abrimos la Biblia, abrimos también la perspectiva de Dios y en consecuencia podemos nosotros apreciar las cosas desde la visión de Dios y tener entendimiento sobre lo que está ocurriendo y cómo aplicarlo a nuestro contexto en particular. Y en el día de hoy vamos a hacer otra vez un breve paréntesis en la entrega de la serie del libro de Job. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 6. Allí nos vamos a centrar en esta mañana y esperamos en el Señor, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo, poder escudriñar un poquito, profundizar un poco más en este ejemplo que el apóstol Pablo coloca de cómo ellos fueron y predicaron el Evangelio, vivieron el Evangelio y eran distintivamente totalmente diferentes a lo que eran los falsos maestros y los falsos eh, profetas que llegaron a las iglesias del primer siglo para tratar de torcer, de tergiversar lo que era el mensaje central que el apóstol y sus colaboradores llevaban consigo, que era el Evangelio. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe dando un discurso elogioso al principio, en la introducción misma de la carta, respecto a cómo ellos recibieron el Evangelio, a cómo ellos vivieron el Evangelio y cómo ellos testificaron del Evangelio. Esas son las tres, vamos a decir en resumen, lo más importante que Pablo menciona en los versículos 2 al 10. Obviamente eran personas que estaban en Europa, en Macedonia, y después de Filipos el apóstol Pablo pasa precisamente a Tesalónica y allí predica el Evangelio. Eso está en Hechos capítulo 17, es el contexto histórico de la fundación de esta iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo que estos hermanos en medio de dificultades recibieron el Evangelio, en medio de la aflicción, de situaciones difíciles, tribulación, dice el apóstol Pablo literalmente, y lo hicieron entendiendo que lo que Pablo traía era en efecto la palabra de Dios, aunque ellos eran antes, versículo 10, hombres que, eh, versículo 9 quiero decir, que adoraban a muchos dioses, a una multiplicidad de dioses. Sin embargo, cuando llegó el apóstol Pablo con la predicación del Evangelio, ellos entendieron que era la palabra de Dios y la recibieron como tal. De tal manera que la palabra hizo un efecto profundo en ellos, una transformación profunda, hasta el punto que ellos comenzaron no solo a desear que
más y más la palabra de Dios pudiese penetrar sus corazones, sino que en efecto comenzaron a vivir conforme a ese evangelio. Y eso le llevó entonces a proclamar el evangelio por todas partes en las regiones de Macedonia y de Asia, de Acaya, como dijo el apóstol Pablo en el versículo 7, de tal modo que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eran verdaderos evangelistas. Ellos entendieron que no solo se recibe el evangelio, no solo se vive el evangelio, sino también se proclama el evangelio. Por tanto, los conceptos elogiosos vertidos por el apóstol Pablo en la introducción de esta carta nos ayuda a poder ver qué tipo de iglesia era. Ahora, en los versículos, el capítulo 2 en general, el apóstol Pablo habla en primera persona y también podríamos decir, incluyendo, por supuesto, a quienes eran sus colaboradores en el ministerio, para poder mostrar de que en medio de las situaciones difíciles que la iglesia va pasando, necesariamente requiere de personas, de creyentes genuinos, consagrados al Señor. Y aquí está el concepto básico que yo quiero tratar en el día de hoy con ustedes, de personas, de creyentes comprometidos con la verdad, con un compromiso férreo, absoluto, con la verdad. Y esto, normalmente, en tiempos de tranquilidad y de paz, donde la iglesia no sufre mayor persecución y mayores dificultades, es difícil de poder ver, de poder apreciar con claridad. Sin embargo, cuando las cosas no vienen bien, allí es donde más se nota si en efecto estamos o no comprometidos con la verdad. Y esa es la pregunta también, o a modo de pregunta, que podemos hacer en el día de hoy nosotros respecto a nuestra vida o nuestra iglesia. ¿Estamos en efecto comprometidos con la verdad? ¿Podríamos pasar el fuego de la prueba? ¿Podríamos ser nuestra fe puesta en el crisol y salir incólume? En efecto, nosotros podríamos decir que estamos preparados para una persecución o una situación de aflicción más compleja que la iglesia pueda enfrentar. Y aquí hay principios esenciales, me parece, que el apóstol Pablo está enseñando por medio de su mismo ejemplo. Sabemos que la iglesia, desde el momento de su fundación, ha comenzado a ser perseguida. La odiosidad y el aborrecimiento del mundo, tal como lo anticipó el Señor Jesucristo, son una realidad. La oposición primero en la iglesia al nacer, la iglesia del día de Pentecostés, fue manifestada con amenazas, luego con castigos físicos y posteriormente con asesinatos, de lo cual Esteban fue el primer mártir de la iglesia. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte lo anticipó claramente y más adelante en su enseñanza también a los apóstoles. Por lo que si la iglesia va a pasar normalmente por este tipo de situaciones, entonces es necesario que las personas que componemos la iglesia, los creyentes genuinos y particularmente aquellos que hemos sido llamados para poder ser instrumentos en las manos de Dios como siervos de Dios para proclamar el evangelio, entonces debemos tener y vivir como genuinos creyentes con un compromiso férreo con la verdad, y eso requiere un carácter especial. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo va a enseñarnos allí? Que necesitamos valor, denuedo, firmeza en nuestras convicciones, fidelidad al Señor y al mensaje. Esto es imprescindible en los embajadores de Cristo, que necesariamente tenemos, como dice la Biblia, le dice Pablo a los Corintios, rogar a un mundo perdido reconciliados con Dios. Los embajadores tienen que tener un carácter singular, aprender a vivir como ovejas en medio de lobos. Nunca el Señor prometió que sería fácil la tarea de la iglesia. Sin embargo, y esto es lo más extraordinario y lo que nos anima y nos da fuerza para poder emprender esta tarea con una visión correcta de las cosas, es que los tiempos más difíciles de la iglesia, no obstante, fueron los mejores tiempos de ella. Porque el Señor levantó sus siervos y los dotó del carácter necesario para dar la batalla.
Y fue en medio de mucha oposición precisamente donde la iglesia creció cualitativa y cuantitativamente, alcanzando a la mayor parte del mundo conocido en los primeros 3 siglos de la era cristiana, y en lo sucesivo seguiría creciendo hasta alcanzar prácticamente en el día de hoy todos los rincones del mundo. Aunque se sabe que hay grupos no alcanzados todavía con el Evangelio, no obstante, sigue creciendo la iglesia, sigue multiplicándose, a pesar de todo lo que pasa, especialmente en las regiones del Asia y del África, en el norte del África, con la persecución bastante fuerte que hay en contra de los creyentes. La iglesia sigue expandiéndose y sigue creciendo. Considerando que la iglesia va a pasar por tiempos difíciles, algunos más complejos que otros, entonces se requiere de hombres llamados a luchar esta batalla por Cristo. Como dice un himno que nosotros cantamos muchas veces, se requiere de siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, ricos en bondad, fieles en la lid. Firmes, fuertes, alcen la bandera, dice, grande, noble, emblema del deber, pronto, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Estas son parte de las frases que menciona este himno y que lo cantamos con mucha alegría nosotros, pero lo cantamos en tiempo de paz, cuando las cosas están bien, cuando no tenemos mayores problemas. El punto es aquí, ¿estaremos dispuestos a cantarlo en la práctica, en la vivencia, cuando seamos cada vez más presionados para cambiar el mensaje, cuando seamos presionados para tergiversar o modificar de alguna manera el mensaje de tal forma de no perder lo que hemos ganado, entre comillas, o las comodidades a las cuales nos hemos acostumbrado? Este himno habla de convicción, de convicción. Todos aquellos que hemos degustado el don celestial por la gracia del Señor, hemos disfrutado y disfrutamos de la certeza de nuestra salvación y de la anticipación de la gloria que compartiremos un día. Todos somos llamados a combatir alzando en alto el emblema de la cruz en medio de un mundo que odia cada vez más esa cruz. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les recuerda a esta iglesia cómo vivieron entre ellos, cuál fue el testimonio que dejaron. Les recuerda que su visita a ellos no fue en vano. No fue un espectáculo vano con pompa y esplendor exterior, como suelen ser las entradas o solían ser las entradas públicas de los embajadores a las ciudades en la antigüedad, sino que llegaron a ellos en medio de gran oposición, en pobreza, oprobio y persecución, habiendo sido golpeados y maltratados en Filipo. Tampoco llegaron a ellos con grandes palabras de vanidades, hinchadas de sabiduría, de filosofía humana, con palabras seductoras que brotan del conocimiento del hombre, para hacer cosquillas en el oído, agradar a la imaginación, obrar sobre las pasiones de los hombres naturales, como vinieron los falsos maestros. El apóstol no vino con engaño y astucia, con palabras lisonjeras, o con un manto de codicia, o con miras a la vanagloria y la ventaja mundana, sino como quienes buscan solamente el favor de Dios y ser fieles a su llamado. Ni el mensaje con el que vinieron del Rey de Reyes fue vano, ligero, vacío y trivial, sino sólido, sustancial y de la mayor importancia. La doctrina que ellos enseñaron no era comparable a la paja y al viento, no era filosofía corrupta y vano engaño, tradiciones y mandamientos de hombres. No, no era así, sino sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco fue infructuosa, dice en el versículo 2, sin efecto. La palabra no volvió vacía, sino fue poderosa y eficaz para la conversión de muchas almas. Cristo estaba con ellos para ayudarlos en su ministerio y para bendecirlo, para la salvación de los hombres. Tampoco fue su llegada a la Tesalónica un plan humano. No se les ocurrió a ellos ir a Tesalónica, sino un plan que procedía de Dios, sobre bases buenas y sólidas, por dirección y consejo divino. Ellos fueron enviados allá a través inclusive de la visión que el Señor le mostró al varón macedonio, si lo vemos ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos.
para ir a ese lugar. Ven y ayúdanos, decía el varón macedonio. Y fueron y entonces predicaron allí. Fue un plan determinado por Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro, queridos hermanos. Dios ha establecido un plan y tiene un propósito para nosotros también, con el fin de que podamos y hagamos o hacer la tarea, ¿cierto?, que Él nos encomendó. No obedecimos a directrices humanas, obedecimos a lo que Dios ha establecido en su palabra y a su plan y propósito de llegar con el Evangelio a toda criatura. Esto lo tenemos en estos primeros versículos del capítulo 2. Y es tan apropiado para nosotros como partimos diciendo hoy, como lo fue para los receptores de la carta entonces. Porque vivimos en tiempos aciagos espiritualmente y del punto de vista moral, tiempos donde la amoralidad ha tomado el control prácticamente absoluto de la sociedad, de los gobiernos, de los diferentes poderes legislativos de todo el mundo prácticamente. La iglesia está bajo presión para acomodar el mensaje y los siervos de Dios pueden estar siendo seducidos a transar con la verdad con el fin de no perder ciertos privilegios a los cuales ya se han acostumbrado. Y en estos tiempos donde cada vez vamos a experimentar más presión seguramente para hacer modificaciones o cambios o simplemente para tomar un camino distinto, es donde más se requiere y se necesita de carácter. Y el carácter es formado en la comunión con el Señor, es formado en la oración, en la devoción, es formado en la meditación, en la reflexión de la palabra, es formado en la obediencia a la misma. Y este compromiso entonces que el Señor dice que como iglesia hemos de tener con la verdad es el que se debe plasmar en la práctica. Ahora cuando las cosas van a venir seguramente mucho más complejas que lo que han venido hasta este momento. Y yo quiero mencionar 3 principios que me parece que son fundamentales y que aparecen aquí a través del testimonio de Pablo y sus colaboradores. El primero está en el versículo 2 y es comprometidos con la proclamación del Evangelio. Comprometidos con la proclamación del Evangelio. Una de las cosas que uno se da cuenta que cuando el Señor dio la gran comisión y de predicar el Evangelio a toda criatura, eso no ha cambiado, nunca cambió. El plan y propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y el apóstol Pablo dice que esa es la razón, lo que los impulsó a sufrir aflicciones. No obstante, seguir proclamando la verdad. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los tiempos difíciles tienen una característica peculiar, significativa, y si nosotros aprendemos a interpretar correctamente los tiempos difíciles para la iglesia, seguramente vamos a ser beneficiados nosotros mismos y otros que seguirán siendo expuestos al Evangelio de una manera mucho más directa probablemente. Los tiempos difíciles de la iglesia hacen aflorar el compromiso de los hombres con aquello en lo que creen. Cuando no hay mayores dificultades y tenemos libertad para predicar y vivir el Evangelio, es muy difícil apreciar el verdadero compromiso que tenemos con este Evangelio. Pero cuando el cerco se estrecha y tanto los mensajeros como el mensaje son cuestionados, buscando prohibirlos, allí se ve realmente el verdadero compromiso con la verdad. Como lo que está pasando en China en el día de hoy, donde los creyentes son apresados, los pastores son llevados a la cárcel por el único delito de haber predicado la verdad y ser consecuentes con la fe que profesan.
Nosotros no hemos llegado a eso, todavía estamos viviendo tranquilamente en nuestro contexto acá en Occidente. Sin embargo, el avance sustancial del secularismo seguramente va a traer consecuencias más complejas en nuestro contexto, y por eso necesitamos estar apercibidos de aquello y evaluarnos, pensar, ¿tenemos el carácter adecuado para enfrentar esta situación? Pablo les recuerda a los creyentes de la iglesia de Tesalónica que antes de venir a ellos fueron brutalmente tratados en Filipo, encerrados injustamente, azotados y públicamente avergonzados por causa del evangelio que predicaban. La vergüenza del trato consistió en el hecho de que fue totalmente inmerecido. Ellos no hicieron nada, no violaron ninguna ley, inclusive de ese lugar, de esa colonia romana como era Filipo, sino que fue por el hecho de ser consistentes y seguir cumpliendo con lo que el Señor le había dado que hicieran, que era predicar el evangelio a toda criatura. Era inmerecido. Iba acompañado además de circunstancias diseñadas para hacer que su castigo fuera lo más vergonzoso posible. Pablo ya sabía lo que significaba sufrir por el evangelio. Estos hombres, los primeros creyentes, fueron personas que desde el principio comenzaron a sentir lo que significaba ser un representante de Cristo en el sentido de ser un portavoz de la verdad. Estas personas no vivieron tiempos tranquilos como nosotros. Desde el principio, el mismo apóstol Pablo, recuerdan ahí en Damasco, lo intentaron matar. Después fue perseguido por todos lados por los judíos fanáticos. Y luego fue encarcelado. ¿Cuántas veces? Quizás el púlpito desde donde más se escucha predicar a Pablo fue una cárcel. Nosotros no hemos pasado por eso, nosotros lo vemos históricamente, nosotros lo podemos estudiar en las Escrituras, pero otra cosa es, quizás, y seguramente es así, vivir esa situación. Ahora, noten una cosa, el sufrimiento y la aflicción no fue un obstáculo para el Evangelio, sino fue lo que promovió todavía con mucho más fuerza la proclamación del mismo. Eso es lo extraordinario. Pablo dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es decir, no cambió el plan y el propósito de Dios, y ellos sabían que tenía que seguir adelante la proclamación de la verdad. ¿Por qué? Porque había un compromiso con la verdad. Y la verdad más grande es el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Ese mismo Evangelio había cambiado el corazón de Pablo cuando el mismo Cristo se le manifestó. Al punto, la identificación tan grande del apóstol con el Evangelio era que el apóstol Pablo llega a decir en un momento mi Evangelio. No en el sentido de que él era el origen del Evangelio, sino que tenía un compromiso tal con él mismo que se identificaba como si fuera de él. En otras palabras, Pablo está diciendo, fuimos valientes en nuestro Dios para hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Esto hizo evidente que lo que Dios les había encargado predicar era para ellos un asunto de importancia capital y que no procedieron sobre un fundamento ligero. Lo que hablaron fue el Evangelio, la salvación por Cristo y no por las obras de la ley, no por mérito humano, sino solo exclusivamente por los méritos de Cristo. El Evangelio puro, no mezclado, libre de mezcla de doctrinas humanas e invenciones de los hombres, sin adulteraciones e incoherencias. La fe una vez dada a los santos, como dice Judas, que obviamente abarca toda la doctrina, pero el centro de la doctrina es el Evangelio. Fue todo el Evangelio lo que predicaron. Y no solo una parte, declararon todo el consejo de Dios y no retuvieron nada que pudiera ser de provecho. Y por eso se le llama correctamente el Evangelio de Dios. Para distinguirlo del Evangelio de los hombres, del Evangelio de los hombres, que en realidad es una invención, es una tergiversación del verdadero Evangelio.
y que en el día de hoy están apreciados por la gente cuando se ven a grupos marginales, por supuesto, gracias al Señor, todavía marginales dentro de las iglesias, que intentan tratar de ganarse el favor de la gente buscando acomodarse a lo que la gente quiere. No, el apóstol Pablo no estaba dispuesto a eso. De hecho, lo perseguían por eso precisamente, porque mantuvo la fidelidad al Evangelio. El Evangelio de Dios expresa entonces la excelencia de este mensaje, del autor de la misma, que es Dios, siendo el producto de su sabiduría y su gracia. Y por el hecho de que contiene la buena voluntad de Dios para los hombres, exponiendo la gracia de Dios en la elección, la redención, la justificación, el perdón, la adopción, la regeneración, la glorificación, todas estas doctrinas están contenidas en esencia en aquello, en la expresión de la gracia de Dios para la salvación de los hombres. Por tanto, es un mensaje no fabricado por la mente humana, sino obedece a un plan perfecto de Dios, nació en la perfecta mente de Dios, es manifestado en el perfecto Hijo de Dios y es puesto en el corazón de las personas por el glorioso Espíritu de Dios. Y por eso, la convicción que tenía el apóstol Pablo y sus colaboradores era lo que lo llevó a seguir predicando el Evangelio a pesar de la gran oposición en la que se encontraban, o con la que se encontraron en Filipo, y con la que se encontraron posteriormente en Tesalónica, y así sucesivamente podemos ir en la historia de la vida de Pablo llevando ese mensaje a diferentes lugares. Siempre encontró oposición, siempre encontró rechazo, pero esto no fue algo que disminuyó su deseo de seguir proclamando la verdad. Por lo tanto, hermanos, aquellos que somos portadores de este Evangelio somos llamados a llevar este tesoro en nuestras vidas y bocas y estar dispuestos a pagar el precio por seguir proclamando este glorioso Evangelio. Esta declaración de Pablo es una expresión del celo con que predicaron los apóstoles, que lucharon fervientemente por él, como personas en combate o agonía, porque esa es la palabra que se utiliza al final de la frase en el versículo 2, en medio de gran oposición. Hay una lucha, un conflicto, una pelea, que requiere entonces, ¿qué cosa? Valor. Una de las cosas que llama la atención que los primeros en la lista de aquellos que son condenados en Apocalipsis, que no entran a gozar de la Jerusalén celestial, son los cobardes. Y hermanos, este no es tiempo para pusilánimes, no es tiempo para personas dubitativas, no es tiempo para quienes están pensando de qué manera puedo acomodarme para no sufrir la oposición y el desprecio de la gente. No, es tiempo de gente que está convencida de la verdad y que en consecuencia nunca va a transar con la verdad, porque significaría ser infiel a quien lo salvó, a quien dio su vida en la cruz por él. Estos hombres pelearon valientemente la buena batalla de la fe, soportaron la dureza de la batalla como buenos soldados de Cristo y no cedieron ni un milímetro al enemigo. No, ni por una hora. Todo esto fue en nuestro Dios. Pablo reconoce que no era en su fuerza, sino en el poder de Dios. O por la confianza también se puede traducir en nuestro Dios. Por la gracia de Dios fueron valientes y constantes en la proclamación del Evangelio porque tenían un compromiso con el Evangelio. Hermanos, cuando a la primera oposición nosotros volvemos atrás o consideramos que es un obstáculo muy grande, estamos siendo como los 10 de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida y luego volvieron con noticias diciendo: las ciudades son amuralladas hasta el cielo, los habitantes son hombres grandes y poderosos y es imposible que nosotros podamos conquistar ese lugar. Es inexpugnable. A veces volvemos atrás por cualquier situación que enfrentamos, a veces volvemos atrás por cosas cotidianas, a veces
nos frenamos de seguir con la proclamación del Evangelio simplemente porque eso no va a ser conveniente. ¿Qué van a decir las personas? No, eso no es lo que hicieron estos hermanos y es el principio que nos están dejando. Así se vive el Evangelio cuando hay un compromiso con la proclamación del mismo y no importa los obstáculos que hayan en el camino, vamos a seguir adelante porque eso es lo que Dios nos encomendó. Esto es lo que se requiere de hoy. Tal como dice el himno, siervos de Jesús, hombres de verdad, que sigamos predicando y viviendo el Evangelio en medio de una generación maligna y perversa. Resplandecer como luminares en este mundo implica mantener incólume ese Evangelio. En medio de una generación que odia a Cristo y sus preceptos y cada vez es más evidente. Una sociedad irracional que busca sacar a Dios de todo. Un mundo que cada día cerrará más el cerco sobre la iglesia. La presión sobre ella recién comienza en nuestro contexto. Y por eso tenemos que revisar nuestro carácter, ponernos frente a la palabra de Dios y decir hasta dónde mis convicciones son profundas, hasta dónde mis certezas son absolutas, hasta dónde mi confianza es total en el Señor, hasta dónde estoy dispuesto a seguir predicando la verdad, aunque eso signifique pagar un costo. Esto es lo primero que aquí se aprecia. Tenían un compromiso con la proclamación del Evangelio y no renunciarían a ello. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, a pesar de la oposición. Luchamos, peleamos, seguimos corriendo la carrera, seguimos peleando la buena batalla, seguimos avanzando en el camino. La iglesia no retrocede, la iglesia sigue avanzando a pesar de la oposición. ¿Tenemos un compromiso con la proclamación del Evangelio? Y entonces pasamos a lo segundo, que es también consecuente con lo primero. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. El compromiso con la verdad implica un compromiso con la proclamación del Evangelio. El compromiso con la verdad implica un compromiso con la integridad del Evangelio. Y esto es lo que yo quiero destacar y me parece que está claro ahí en el texto. Un compromiso con la integridad del Evangelio, es decir, no hacer ningún tipo de modificación en él. Pablo y sus compañeros de ministerio nunca aguaron el Evangelio. Tampoco añadieron a él. De ninguna manera contaminaron la santidad y la pureza del mismo. Sus intenciones eran honestas y su mensaje puro y santo. Cuando los apóstoles exhortaban o amonestaban a los hombres, era para que se volvieran del mal al bien, de la miseria a la felicidad de Dios, de Satanás a Dios y del infierno al cielo. Es decir, ellos no estaban dispuestos a cambiar un ápice del Evangelio porque sabían que el Evangelio está completo en sí mismo. Es perfecto porque es el mensaje que Dios ha traído a los hombres. Y es perfecto porque la base y el centro del mismo es la obra perfecta de su Hijo. Teniendo este objeto, sus exhortaciones, es decir, bendecir al hombre que estaba maldecido por causa del pecado, sacarlo de su condición perdida, entonces cada palabra del Evangelio era consoladora. Y como la verdad que ellos comunicaron era incuestionable, su ministerio fue un tema de gran aliento y gozo. Hermanos, si hay alguien que tiene un mensaje transformador tan necesario para el mundo sin Cristo, es precisamente la iglesia de Jesucristo. Y somos nosotros los portadores de ese Evangelio. Somos privilegiados, tenemos un gran privilegio de ser partícipe en esta gran obra, en esta gran empresa que trasciende los tiempos. Dice el apóstol Pablo que no procedió de error, no procedió de error. Es decir, su origen es puro, porque el origen es Dios mismo. Y por eso
no se puede intentar hacer ningún tipo de modificación al mismo. En la intención de los apóstoles, ellos no intentaron seducir a sus oyentes con falsos pretextos. No para engañarlos, ni se engañaron a ellos mismos. Ellos estaban apercibidos que comunicaban una verdad trascendente que hace bien a los hombres. No tenían falsas pretensiones ni habían sido influenciados por motivos siniestros. El Evangelio está completo. Ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Cualquier modificación a él ya no es el Evangelio. Añadir, quitar, ablandar, aguar, diluir, el Evangelio ya implica que no es el Evangelio. Y por tanto no tiene el poder para salvar, no tiene el poder para transformar las vidas. Por eso los apóstoles entendían que tenían un compromiso con la integridad del Evangelio, es decir, transmitirlo tal como fue dado, porque era un Evangelio puro. Por eso Pablo dice, no procedió de error ni de impureza, o inmundicia, como se puede traducir también la palabra. Así, de esa manera eran las enseñanzas de los filósofos gentiles. Sus dioses supremos eran celebrados por sus adulterios, fornicaciones, inmundicias, robos, barbaridades y despilfarros de la clase más odiosa. Así, ellos identificaban a sus dioses porque era la imaginación y la expresión de alguna manera de su propio corazón. Habían creado esos dioses así y entonces celebraban todas esas inmoralidades. Pero Pablo dice, no, nuestro evangelio es puro. Es absolutamente puro. Vino del Dios puro y santo. Fue acompañado con las influencias del Espíritu Santo y produjo pureza tanto en los corazones como en la vida de todos los que lo recibieron. Y nosotros hemos sido testigos de eso. El cambio que produce el evangelio es completo, es total. Antes nuestros miembros, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, eran entregados a la injusticia, pero ahora entreguen sus miembros a la justicia, dice el apóstol Pablo. Antes éramos instrumentos para el mal, ahora somos instrumentos para el bien. ¿Cómo se produjo ese cambio? Porque el evangelio es puro y donde el evangelio obra, entonces produce pureza y santidad. Era tal la pureza del evangelio que siempre conduce a una persona, o es tal la pureza del evangelio que siempre conduce a una persona a la santidad. El apóstol apela a lo que ellos sabían que era la tendencia de su doctrina, como evidencia de que era la verdad. La mayor parte de las enseñanzas de los filósofos paganos condujeron a una vida de libertinaje y corrupción, y eso es lo que tenemos en el día de hoy. La cosmovisión humanista conduce a una vida de libertinaje y corrupción, eso es lo que hay que darse cuenta. Los deseos de los hombres, los anhelos de sus corazones llevan por ese camino precisamente. El egoísmo del ser humano piensa que todo debe estar centrado en él. Una encuesta en Estados Unidos en 1990, ya hace bastantes años, preguntó a la gente qué preguntas le harían a Dios. Y esto fue el resultado. ¿Algún día habrá paz mundial duradera? Esa es una pregunta que hice. Segundo, ¿cómo puedo ser una mejor persona? Tercero, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Cuarto, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Quinto, pero existe sufrimiento en el mundo. ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? Sin embargo, cuando el apóstol Pablo fue confrontado por el Señor Jesucristo a camino a Damasco, ¿qué es lo que dijo él? ¿Quién eres, Señor? Y esa es la pregunta clave que responde el Evangelio. Eso es lo que necesita este mundo, hermanos. No necesita mejores gobiernos, necesita un nuevo corazón, y ese nuevo corazón solo puede ser posible por el poder del Evangelio. Por eso es que nosotros no podemos transar frente a la cosmovisión humanista. No podemos ceder terreno ante la cosmovisión humanista. No podemos estar pensando de qué manera soy yo beneficiado, sino debemos estar pensando cómo somos fieles y tenemos un compromiso con este evangelio que está completo en sí mismo y que no debemos hacer nada respecto a añadir o quitar a él, sino simplemente proclamarlo con autoridad y con valor.
Pablo estaba dispuesto a dar su vida antes que el Evangelio fuese contaminado en el mensaje y en la motivación de sus mensajeros. Él no iba a transar. En 1 Corintios capítulo 9 dice que él no iba a colocar ningún obstáculo al Evangelio. Y eso debe estar también en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Evangelio es puro, porque el Evangelio no es engañoso, porque el Evangelio no trata de sacar provecho cuando lo proclamamos para las personas que lo proclamamos, sino que tiene un fin trascendente, glorioso. Queridos hermanos, recibimos un mensaje que no procede de hombre alguno, sino de Dios. Un mensaje que es puro en su origen y puro en sus intenciones. Un mensaje que es buena noticia para los hombres y jamás debe ser pervertido por los mensajeros. No tenemos derecho a cambiar nada de este mensaje. Tenemos un compromiso con mantener la integridad del Evangelio. Caminamos todos los días entre hombres muertos en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia. Y llevamos en nosotros siempre vasos de barro, un tesoro que tiene el poder inherente de dar vida a esos muertos entre los que caminamos. No transemos con él entonces. No le quitemos nada, no le añadamos nada, no lo diluyamos, no lo ablandemos para parecer aceptable. No quitemos la ofensa de la cruz. El Evangelio está completo en sí mismo. Solo un Evangelio íntegro puede dar vida a los muertos. Sigamos predicando el Evangelio aunque llegue el día en que nadie quiera escuchar. No es la cantidad de personas que nos escuchan la evidencia de que estamos hablando la verdad, sino muchas veces es al revés. Aunque parezca que cada vez sea más rechazado y ridiculizado como lo vemos en el día de hoy. Aunque la sociedad quiera hacernos creer que hay que cambiar el Evangelio para que se adapte a los tiempos, aunque nos estén diciendo de todas partes y de todo lugar que eso es lo que hay que hacer. Llama la atención, por ejemplo, que hoy se hagan preguntas que jamás se hicieron en la historia de la iglesia, pero en el día de hoy el hecho que se hagan preguntas dentro de la iglesia de esa naturaleza ya está mostrando de que hay un problema. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios de la homosexualidad? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de esto otro? Hablando de las cosas que en el día de hoy la gente presiona para que la iglesia pueda aceptar y pueda entonces modificar su mensaje. Y eso nunca se hizo antes. ¿Por qué no? Porque ahora la presión es distinta, la presión es ideológica. En nuestro contexto no tenemos presión física sobre la iglesia todavía. No tenemos presión de censura generalizada, aunque la censura ya está apareciendo paso a paso. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una presión ideológica. Cambien su manera de pensar, adáptense. Y eso es más sutil y por eso es que a veces está entrando este viento subrepticiamente a la iglesia y corremos el peligro de nosotros sin darnos cuenta empezar a desviarnos de la verdad. No, debemos seguir comprometidos con la integridad del Evangelio. No vamos a cambiar nada. Y si este Evangelio ofende, que ofenda, porque si ofende, entonces implica que esa persona está siendo confrontada con la verdad. Y entonces está más cerca de ser llevada al arrepentimiento y a la fe. Aunque algunos vuelvan atrás para ganarse el favor de los hombres y contemporicen con la verdad, nosotros tenemos un compromiso con la integridad del Evangelio. Eso es lo que Pablo dice allí, porque nuestra exhortación, nuestra predicación, nuestro consuelo, nuestra confrontación, todo esto tiene que ver con la palabra exhortación, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Nosotros sabemos a quién estamos predicando y sabemos lo que estamos predicando. No transemos con la integridad del Evangelio, tenemos un compromiso con él.
Y finalmente, versículos 4 al 6. Esto tampoco nunca debemos olvidar. El compromiso que tenemos con la proclamación del Evangelio, el compromiso que tenemos con la integridad del Evangelio, nos lleva necesariamente a lo tercero, que es un compromiso con la gloria de Dios. Estamos comprometidos con dar gloria a Dios, llevar honor, honra al nombre bendito de Dios, que nos salvó, nos redimió. La tendencia humana, hermanos, es a congraciarse con otros, buscar la aceptación y la aprobación de otros. Sin embargo, los siervos de Dios no fuimos llamados a eso. Dios nos confió el Evangelio, dice Pablo. Él nos entregó su mensaje y nosotros debemos estar conscientes de ello. Como Dios puso confianza en nosotros y nos envió su mensaje más especial a la humanidad. Así hablamos, manteniendo la dignidad de nuestro alto llamamiento y actuando como a los ojos de Dios, como sabiendo que tenemos a Dios presente en todas circunstancias y en todo tiempo. Si no, dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la revelación de Dios, conforme a la palabra de Dios. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nosotros estamos expuestos delante de Dios todo el tiempo, no solo en nuestras acciones al llevar el Evangelio, sino también en nuestras motivaciones con lo cual lo hacemos. No hablamos entonces para agradar o adular a los hombres, aunque nuestra doctrina es la más consoladora precisamente para los hombres, sino para agradar a ese Dios que escudriña el corazón, ante quien todos nuestros motivos están constantemente delante de sus ojos, quien conoce perfectamente nuestras intenciones. Y esto es una de las cosas que me ha llevado a pensar en la evaluación y me ha llevado a evaluar mi propio ministerio, hasta dónde yo no solo soy consistente en lo que hago, sino también en la intención con la que hago las cosas. A eso apunta el apóstol Pablo allí en el versículo 4 cuando dice, sino a Dios, o sea, para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones, prueba nuestros corazones. Los siervos de Dios daremos cuenta un día al Señor de la manera en que llevamos el mensaje y las motivaciones que nos impulsaron a predicar. No tenemos un compromiso con los hombres, sino con Dios. Por lo que buscamos honrar al Señor y no buscamos la aprobación, el aplauso de los hombres. No buscamos popularidad, sino ser fieles a aquel que nos confió el Evangelio. El siervo de Cristo no busca emolumentos temporales, ganancias temporales. No predica el Evangelio por codicia, como dice más adelante, por ganancia deshonesta. Él realiza su tarea delante de Dios como testigo, no solo de sus acciones, sino también de sus motivaciones. El siervo del Señor busca las almas, no el bolsillo de sus almas, de esas almas. El siervo de Dios busca que el Evangelio de Cristo transforme el corazón de esas personas para llevarles al Señor y no los busca para despojarnos de sus bienes. Ahora, ¿es esto lo que perseguimos? Y esa es la evaluación. ¿Es esto lo que perseguimos? Perseguimos la gloria de Dios, y la gloria de Dios significa que nosotros como pastores vamos a predicar y vamos a enseñar y vamos a guiar y conducir a las personas hacia el pastor de los pastores y no hacia nosotros, no tampoco para que nosotros podamos tener ganancias por medio de eso, sino simplemente para poder honrar su nombre.
Podemos llamar a Dios para que testifique que al predicarlo no tenemos un fin a la vista de nuestro ministerio, sino su gloria en la salvación de las almas. Perseguimos solo la honra de Dios genuinamente, porque decir que la gloria sea para Dios es una cosa, vivir para la gloria de Dios es otra cosa. O entramos al ministerio por un bocado de pan o por un beneficio económico. Nos preocupamos más por las almas de aquellos cuyas ofrendas o diezmos son más grandes, porque se obtiene un mayor beneficio con ellos. Hermanos, qué lamentable, qué triste es cuando eso ocurre en el corazón de una persona que fue llamado al ministerio para mantener la integridad del Evangelio, pero para mantener la integridad del Evangelio también el mensajero de ese mensaje tiene que ser íntegro. Y la integridad se logra cuando nosotros nos olvidamos de nosotros y colocamos la mirada en Dios, porque a Él estamos honrando, porque buscamos su gloria. Y entonces todos los esfuerzos que hacemos en el ministerio es para que el Señor sea exaltado, por medio del cambio que Él hace en el corazón de las personas. El arduo trabajo que realizamos tiene como fin único llevar a los pecadores a Dios. Estamos en el ministerio para predicar las inescrutables riquezas de Cristo, para anunciar a todos las virtudes de aquel que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas y nos llamó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Estamos realmente conscientes de que esa es la razón por la cual el Señor nos llamó? Hermanos, si en tiempos tranquilos, donde no hay dificultades, podemos estar persiguiendo otros fines quizás, ¿cuánto más sería en tiempos de aflicción y de opresión? Todas estas preguntas deben ser respondidas delante de Dios, porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios jamás. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Es Dios testigo de que todas estas cosas, de todo lo que hacen, no eres llevado por la codicia? Es bienaventurado, es feliz, es dichoso el hombre que puede decirlo, tanto si tiene la provisión que le permite o si no la tiene. Obviamente el obrero fiel es digno de su salario, eso lo dice la Escritura, porque al buey que trilla no se le debe poner bozal. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 9. Y los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, eso también lo dijo. Pero ay del hombre que entra en este trabajo por el bien del salario. Este no conoce a Cristo realmente. Miren lo que dice Pablo. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca pusimos la mano sobre el hombro diciendo no te preocupes, no hay problema, cuando el pecado era evidente. Decir lo que Dios nos ha dicho, eso es lo único que importa, lo único que tiene el poder para transformar, no lo que nosotros queramos decir, sino lo que Dios ha dicho. Uno de los profetas que quizás no se conoce mucho en la Biblia, pero que me parece un hombre con una integridad extraordinaria, que fue capaz de poner en riesgo su propia vida para no transar con el mensaje. O sea, todos los profetas de Dios hicieron eso, por supuesto, pero este hombre lo dice en forma explícita. Cuando Acab se reúne con Josafat, Acab el rey de Israel, Josafat el rey de Judá, y le dice a Josafat, Acab, si lo acompañaría a la guerra. Y entonces Josafat dice que consulten, y todos los profetas dijeron, en 2 Crónicas capítulo 18, entonces el rey, versículo 5, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. 400 profetas. Después viene otro profeta, que es un hombre perverso, por supuesto. Versículo 10, Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuerpo de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acometerás a los sirios hasta destruirlos por completo. Otra vez,
Profetizaba lo mismo que el rey quería que profetizara el rey acá. De esta manera profetizaban y luego llamaron a Micaías porque Josafat le dijo que lo hiciera. Versículo 12, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hablen bien. O sea, que digas lo que el rey quiere escuchar. Versículo 13, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey. Y luego fue metido preso, por decir la verdad. Lo que Dios me dijere, eso hablaré. Y hermanos, eso somos llamados a hacer. Lo que Dios nos dice, eso predicamos, no con lo que la gente quiere escuchar. No con palabras lisonjeras para buscar el favor de los hombres, sin encubrir avaricia en nosotros. No buscar el aplauso y la aceptación de los hombres, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Cuando las motivaciones y los propósitos por los cuales estamos en el ministerio son equivocados, entonces es muy fácil cambiar el mensaje, adaptarlo para no perder feligreses, especialmente de aquellos que más tienen o más aportan. Hablar con palabras lisonjeras y buscar la gloria de los hombres, eso es fácil cuando sacamos la vista de lo que el Señor nos llamó a hacer. Tenemos un compromiso con la proclamación del Evangelio, tenemos un compromiso con la integridad del Evangelio y tenemos un compromiso con la gloria de Dios, no con la gloria nuestra. Los verdaderos siervos de Dios son conscientes de que entran al ministerio para honrar y glorificar el nombre de Cristo y no para buscar su propia gloria. Ellos tienen que saber que el velo que cubre la hipocresía es demasiado débil. Un día Dios quitará ese velo y dejará al descubierto las verdaderas intenciones. Será allí cuando muchos que hoy hablan del Evangelio pasarán lamentable y tristemente desde un púlpito no al cielo, sino al infierno mismo, porque fueron engañadores. Decían una cosa y tenían otras motivaciones distintas. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. El ministerio no es para pusilánimes que temen más a los hombres que a Dios, sino para hombres de valor que estén dispuestos a pelear la buena batalla, porque tienen un compromiso con la predicación del Evangelio, porque tienen un compromiso con la integridad del Evangelio, porque tienen un compromiso con la gloria de Dios. No es para aquellos que cambian o diluyen el Evangelio, sino para aquellos que tienen un compromiso con la pureza del Evangelio. No es para aquellos que buscan el favor de los hombres, sino para aquellos que buscan la gloria de Dios, en todo lo que hacen y en todo lo que dicen. Hermanos, si el mundo viene en contra de la iglesia y cada vez vamos a ser más presionados por ese mundo secularista, hedonista, relativista y con todos estos conceptos que bien sabemos que se manejan el día de hoy como grandes verdades, como el único pensamiento dominante, vienen sobre la iglesia, se requiere de personas que tengan estos tres principios claros en su corazón y en su vida. Y por favor, aquí al final hablamos más de los ministros del Evangelio, pero hablamos de todo creyente, porque en definitiva, todo creyente tiene un compromiso con la proclamación del Evangelio. Todo creyente tiene un compromiso con la integridad del Evangelio, y todo creyente fue salvado para la gloria de Dios. De tal manera que nos involucra a todos. Y todos y cada uno de nosotros, si estamos comprometidos en estos tres principios centrales que hemos mencionado, nuestro carácter espiritual está siendo formado por Dios para que podamos enfrentar esa situación. Entonces, no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. El Señor está con nosotros. Su gracia está con nosotros, como lo estuvo con el apóstol Pablo. Su Espíritu está con nosotros para infundirnos valor. Y aún, a pesar de la más grande oposición, no tenemos nada que temer. Pero debemos estar apercibidos de esto. Un compromiso con la verdad. Es un compromiso con Cristo, es un compromiso con su Evangelio. Y es un compromiso con su gloria. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia para vivir de esa manera.
Padre, te alabamos, te damos gracias a ti una vez más, Señor, por este tiempo especial que nos concedes cada domingo para poder abrir tu palabra y escuchar lo que tú tienes para decirnos. Los ejemplos que has puesto tú en tu palabra de hombres que no eran perfectos como nosotros no lo somos, sin embargo que fueron alcanzados por ti, por gracia, para ser también instrumentos en tus manos, son para nosotros una motivación especial en el día de hoy y nos recuerdan que hemos de evaluar nuestro ministerio en función de lo que tu palabra nos dice. Hemos de evaluar nuestro cristianismo en función de tu palabra. Ayúdanos a vivir de esa manera. Y así no tenemos que temer porque estamos contigo, mejor dicho, tú estás con nosotros. Y tenemos, Señor, ese compromiso férreo con la verdad. Te oramos que tú profundices cada vez más en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesús.